formas de obtener placer de su cuerpo, en todas las combinaciones posibles para que ellos luego elijan las que más les apetecen. Y se les transmite que la única manera de conservar su libertad sexual, ese proyecto de optimización del placer, es evitar la única consecuencia negativa de la sexualidad, que es quedar embarazada o una enfermedad de transmisión sexual. Y por lo tanto, el único mal aquí es la maternidad. Y por eso esa forma de entender la sexualidad es juguetona pero defensiva. Preservativo, pildorita o el caso es poder seguir jugando al sexo sin consecuencias. Eso es lo que se llama ideología de género. No tenemos una naturaleza sexual, lo masculino y lo femenino no nos constituye, es el terreno de la voluntad, de la manipulación y del juego. De otra forma de entender la sexualidad, que la veremos ustedes y yo, sería que afirma por contra que la sexualidad es absolutamente esencial para el ser humano. Por lo que les decía antes, nos constituye, somos hombres o mujeres, o masculinos, pero no hay otra forma de ser un ser humano. Como en todo el humano, enfermedades posibles y alteraciones cromosómicas, el ser humano tiene dos brazos, aunque hay manos, y tenemos dos orejas, a gente que puede haber desviaciones de lo natural por enfermedad o por lo que sea, pero somos hombres o somos mujeres. Y lo que es más importante, somos libres. Nadie es, por ejemplo, homosexual. Somos seres sexuados, masculinos o femeninos, con libertad respecto a nuestra sexualidad, con tendencias en materia de sexualidad pueden ser muy fuertes, buenas o malas, pero libres siempre. No hay indeterminismo en la conducta sexual. Es uno de los grandes mitos y engaños que se extienden a nuestra juventud. Y hay que explicárselo a nuestros jóvenes. Por muchos errores que cometas, por muchas tonterías que hagas, sigues siendo libre para ser bueno. Nadie está condenado a ser nada. Somos libres. Por mucho que metamos la pata, podemos sacarla. Por muchas tonterías que hagamos, podemos volver a ser vírgenes, si no en el cuerpo, si en el corazón y la actitud vital. Nadie está atado a sus miserias. La vida humana es biográfica y por lo tanto hasta el final podemos mejorar. Hayamos hecho lo que hayamos hecho en el pasado. Por eso tiene siempre un mensaje optimista a la hora de educar. Esto es realmente importante hoy, nosotros padres, nuestros abuelos, con nuestros hijos. Porque les veremos meter la pata, por supuesto, como la hemos metido nosotros, que sea de paso. Porque los incentivos para equivocarse, especialmente en materia de sexualidad, son muchos y muy fuertes en una sociedad como la nuestra. Y no nos debe escandalizar que nuestros hijos cometan errores. Ojalá no los cometan. Pero si los cometen, tenemos que seguir estando a su lado para ayudarles a rectificar cuando quieran y puedan rectificar. Aunque pasen años y años en estilos de vida nocivos para ellos. Pueden rectificar mientras no se mueran. Y nuestra obligación es estar a su lado para ayudarles a esa rectificación. Y lo único que no podemos hacer con ellos en estos terrenos es engañarles, mentirles, decirles que lo malo es bueno. Ni siquiera para conseguir la paz familiar, ni para evitar discusiones. Y lo malo es malo, y al que quiero tengo que decírselo así siempre. Y lo bueno es bueno, y al que quiero se lo diré así siempre. Lo cual no quiere decir estar toda la vida en una actitud agresiva, de recordar a los demás sus miserias, sus pecados, eso es escrito. Pero nunca se puede engañar. Si mi hija se va a vivir con su novio, yo no le puedo decir que eso es bueno. Ni puedo darle a entender que no me importa que sea así porque no está haciendo algo bueno para ayudar a ser feliz. Eso no significa que cada vez que venga a casa le abra la puerta y le diga, hola, ¿cómo estás? No. Se trata de que con gracia, de vez en cuando proceda le recuerde, ¿cuándo arreglamos eso? ¿Me entendéis? Entonces está dando barrotazos todo el día. Pero sin mantener siempre una lealtad a la verdad. Porque lo mejor que podemos dar a nuestros hijos es la verdad. Es arraigarles en lo mejor de esta tradición moral e intelectual en la que nosotros hemos tenido la suerte de estrenarnos. Que a lo mejor ellos no, como con la fuerza suficiente para que no les arrastre este relativismo ambiental que tenemos ahora. Por lo tanto, el gran problema hoy en día para la familia es que hay mucha gente que no se aclara, que no sabe que puede aclararse. Y por lo tanto, si nosotros queremos ayudar a la gente a la que queremos a aclararse, antes tendremos que ayudarles a pensar, a razonar. Muchas veces nos empeñamos en la educación de nuestros hijos, en los debates públicos, en la predicación de la Iglesia,
estar encima del educando, del oyente de nuestras verdades, sin preocuparnos de si las entiende o no. Y como no predicamos por predicar, por quedar bien, sino para ayudar, tenemos que preocuparnos si nos entiendes a lo que estamos contando las cosas. Es decir, esto nos pasa a los padres, con los hijos y a todos, y no es una acusación a nadie en particular. Yo tengo que preocuparme no solo de recordar a mis hijos qué cosas son buenas o son malas, sino si él entiende en qué consiste esto de lo bueno y lo malo. Si se cree que podemos distinguir lo bueno y lo malo. Porque si no, el rollo que nos cuente papá no le va a influir lo más mínimo. Por eso la educación hoy día es un proceso en el fondo de transmitir las verdades humanas más elementales. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se educa en la familia? La educación en la familia es una mezcla de ejemplo y de palabra, de arroz existencial y de discurso, de testimonio y de palabras. Los niños empiezan a aprender mucho antes de hablar y de entender. Aprenden por los ojos, rozándose con papá y con mamá. Aprenden la ternura aunque no sepan esa palabra. Aprenden a mirar con cariño a mamá aunque no sepan lo que es una mamá. Y según van creciendo, van poniéndole palabras a eso que ya van entendiendo de corazón. Por eso en la familia educamos por el mero hecho de existir, de estar, por estarnos juntos. Y por eso los clases de la vida deben estar preparados desde pequeñitos para ser coherentes. Para que nuestros hijos vean antes de razonar en nosotros ya lo que luego les diremos que es bueno. Porque si no lo ven, luego no creerán en nosotros. Y al revés, si cuando van creciendo no les explicamos con palabras lo que ven en nuestras vidas, no entenderán tampoco el mensaje de nuestra vida. Por eso la educación es ejemplo, es cariño, y a veces palabra que explica por qué vivimos así. Por ejemplo, en materia de sexualidad. No es que yo sea homosexual, pero en este tema hay una especial obligación de arreglarse, porque es uno de los temas en que más confusión hay en nuestra cultura. Las familias tenemos una obligación irrenunciable de educar a nuestros hijos en materia afectivo-sexual. Siempre ha sido nuestra obligación, pero hoy más que nunca. Porque en otras épocas se podía confiar más o menos en que la fuerza de la cohesión social de las costumbres en materia de sexualidad ya educaría a nuestros hijos. Hoy no. Hoy más o menos podemos afirmar que o educamos a nuestros hijos en ese terreno en casa o asociarnos a su comunidad. Es decir, eso no es ni especialmente bueno ni especialmente malo, pero es lo que hay que se va a hacer. Y por eso tenemos que ocuparnos como niños de educar en casa desde muy pequeños a nuestros hijos en materia de afectivo-sexual. Y a qué edad se empieza? Con los 2 años, por poner la edad. No esperemos a los 8, a los 10 que pueden ser corrompidos. ¿Y cómo se educa a un niño de 2 años en materia de sexualidad? Educar en sexualidad no es explicar tecnologías ni construidas. Es ayudar a amar y respetar el cuerpo, a entender el sentido de la complementariedad del cuerpo. Y ellos aprenden desde muy pequeños. Cuando uno baña a su niño y el niño empieza a entender algo, se le explicará por qué le vestimos y por qué nos vestimos. Y le explicaremos por qué hay niños y niñas, para que en su día haya esa gozada que es papá sin más. Y le explicaremos el sentido del vigor. Y cuando empieza a preguntar, le contestaremos, pregunte lo que pregunte. Lo peor que puede sucederle a un niño es que tenga la sensación de que el tema del sexo es tabú en casa, de que sus padres se aforan cuando sale de tiempo, se ponen nerviosos. Porque entonces dejará de hablar en casa de eso. Terrible por los niños, pero hablar de esas cosas en casa. Por eso hay que entrar al trato de cualquier conversación, sugerencia, pregunta de los niños. Incluso adelantarse un poquito a su curiosidad natural. Es decir, no se trata de explicar tecnologías de la sexual, no. Se trata de explicar el valor del cuerpo, el sentido de la sexualidad, la maravilla del amor entre un hombre y una mujer, lo estupendo que es ser padres, y que eso lo vayan utilizando desde muy pequeños. Porque así, cuando llegue el despertar de la pubertad, y cuando la tentación les acose en el exterior, en la tele, en internet, en la moda, en la familia, tendrán las defensas fuertes contra el mal, si no, no tendrán ningún. Esa es nuestra obligación en casa. Darles el amor a las cosas buenas, que es la única manera de luchar contra las malas. O si uno mete la pata y intenta sacar. De ahí el lema de hablar bien de las cosas buenas que estaba también antes Miguel Ángel, que es el lema del foro de la Rama. Ustedes saben nuestra página web, lo primero que ven es hablando bien de las cosas buenas. Y nos empeñamos en intentar hablar bien de las cosas buenas, porque bien
bien es mucho más atractivo que el mal. El mal puede ser más seductor que el bien en el debate a corto plazo, pero el bien es mucho más atractivo que el mal. Por eso incluso cuando queremos hacer algo malo, lo revestimos de bien, le buscamos una receta atractiva para el bien. Si no, no seríamos capaces de verlo. No podemos enamorarnos de lo malo. En cambio de lo bueno nos enamoramos sin querer. Y cuando uno habla bien de las cosas buenas, está colocando en el corazón y la cabeza de quien se escuchando lo bueno, y por tanto está haciendo bueno a Jesús. El mensaje de Sócrates: aclararse, salir a la calle y hablar con los amigos de las cosas buenas, porque eso les hace buenos a mis amigos y me hace bueno a mí. Por eso hay que hablar mucho y bien de todo lo bueno. Eso es más importante que hablar de lo malo, que denunciar lo malo. Habrá que hacerlo también. Pero lo importante es hablar bien de las cosas. Yo estoy íntimamente convencido, Bernardo se va a controlar. Estoy íntimamente convencido de que el mayor poder que tenemos los seres humanos es el poder de hablar. Un poder inmenso. Más relevante que ser dueño de la televisión o ser presidente de gobierno. Porque cada vez que hablamos, nos metemos físicamente en el interior de la cabeza y en el corazón de quienes nos escuchan. Y nos metemos con capacidad, diría un informático, de formatear, de cambiarlo. Y ese es un poder que estoy ejerciendo ahora con ustedes. Y soy inconsciente. Yo les hablo, les miro, me meto dentro de ustedes e intento suscitar en ustedes la ilusión, la esperanza, la convicción que creo que pertenece. Y ese mismo poder lo tienen todos ustedes con todos aquellos con los que hablan todos los días. Es un poder de hacerles buenos, siempre que saben bien de las cosas buenas. Y hay que hablar bien de las cosas buenas que hoy no se entienden. Hoy día hablar bien de que es como no tener esclavos, está bien, pero no tiene mucho interés, porque la esclavitud no es el problema de nuestra época. Hoy día hablar bien de la vida del nacido y del sentido del dolor y del respeto a la progresión solidaria, a la fuerza y de la fe en la razón, porque son las pocas cosas que nos aclaran en parte de nuestros contemporáneos. Nosotros, para usar bien ese poder de la palabra, ese poder de hablar bien de las cosas buenas, antes tenemos que formarnos. Porque hoy día los argumentos de autoridad no sirven. No se puede decir esto así porque lo digo yo. Y han cumplido de 4 años. Hoy día hay que ser capaces de dar una razón razonada de las propias condiciones. Y para dar una razón razonada de las propias condiciones hay que haberlas razonado antes, tener a alguien que formarse. Por eso hoy día, para ser un ciudadano responsable, para ser un cristiano responsable de la sociedad, hay una obligación moral responsable de formarse, de tener criterios sobre los temas que se debaten hoy. Si me permiten una pequeña exageración, hoy no podemos salir a la calle sin saber argumentar por qué el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. ¿Por qué la fidelidad merece la pena? ¿Por qué la vida es una maravilla? ¿Por qué no se puede matar a un niño por ser pequeñito? ¿Por qué los seres humanos somos hombres y mujeres? ¿Por qué nos podemos aclarar sobre nuestra sexualidad? Porque son los temas sobre los que nos aclara la gente que no puede. Y solo hay 2 formas posibles de formarse, que son por dedicar un poco de tiempo a escuchar lo que dicen los que saben más que nosotros del tema, o dedicar un poco de tiempo a leer lo que han escrito los que saben más que nosotros del tema. Cuando hay que dedicar tiempo a leer y a escuchar. Están haciendo ustedes aquí, lo hacemos todos. Porque esa manera de aclararnos, de no despistarnos, de ir formando formas de decir, de explicar aquello que llevamos en mente. Por lo tanto, hablar bien de las cosas buenas, formarnos para dar doctrina, pero no doctrina teórica, también, sino eso, enseñar en la convivencia diaria a los demás lo bueno como bueno. Pero esto tiene un problema desde el punto de vista de la eficacia. Y es que hay mucha gente, como decíamos antes hoy, que no razona sobre lo esencial porque ha subido el prejuicio ideológico de que no nos aclaramos razonando cuando no merece la pena perder el tiempo en eso. El que no razona es ese que cuando tú le hablas del derecho a la vida o del matrimonio te dice, bueno, tú lo ves así o lo ves así. ¿Cómo influye en el que no razona? Pues algo que no podemos influir en él por la palabra, porque la desprecio, tú lo ves así, habrá que influir en él por